Bueno, WandaVision. Ya sé que llego como 1000 años después, que todo ya se ha dicho de esta serie y que se habrán hecho 1000 análisis y 1000 teorías, pero ya que me la he visto, he pensado que no iba a dejarla caer en vano y obviamente iba a hacer un vídeo. Porque después de haberme visto Doctor Strange en el multiverso de la locura, me quedó totalmente claro que tenía que verme esta serie porque me faltaba todo el contexto de este personaje, Wanda concretamente, evidentemente. Y en fin, la verdad que me ha dejado un sabor bastante agridulce. Y es que la serie empieza de puta madre, empieza muy bien y me ha gustado mucho muchos de los conceptos y el tratamiento que hace narrativo, sobre todo en su estructura y las cosas que te introduce y cómo te trata a ti como espectador, pero no el final, sino lo que es el, digamos, el big reveal o el plot twist de casi al final, en la penúltima parte de la serie, ha sido totalmente decepcionante. Y es que he tenido la sensación de que como que este guión para esta serie lo han escrito dos personas que apenas han tenido comunicación entre ellas y la primera mitad la ha escrito una persona y la otra mitad la ha escrito otra. No conozco los detalles técnicos, no me he mirado la ficha técnica, no sé quién ha escrito este guión y prefiero no saberlo, pero esa es la sensación que me da. Y es que el problema que tengo con esta serie es el personaje de Agatha, el cual me parece totalmente random, introducido o reintroducido muy forzadamente y muy a última hora y que no tiene ningún sentido narrativo y no tiene por lo tanto ningún impacto emocional y que la verdad no hace que mejore la historia. De hecho, para mi gusto la empeora bastante. Vamos a empezar con lo bueno, que es lo que empezó teniendo de bueno y por qué me empezó gustando además muchísimo la historia de WandaVision y toda la serie de WandaVision. Y es que primero lo que hace la serie contigo como espectador es plantearte un montón de incógnitas y te da un montón de piezas de puzzle que tú no sabes cómo encajar. Lo que hace es que te surjan un montonazo de preguntas dentro de tu cabeza y no es de forma casual. Eso es lo que pretende hacer la serie y queda patente, me parece que en el cuarto capítulo, que es donde salimos de esa simulación televisiva y vamos al mundo real, y ahí es donde se empiezan a esclarecer algunas cosas. Y ese capítulo es muy importante porque es, digamos, una subida en el interés, porque se empiezan a contestarte algunas de las preguntas que te haces. O quizás, y esto es mejor incluso, que no es que se te contesten, sino que si hasta ese momento te sentías perdido y no sabías qué puñetas estás viendo, porque no entiendes nada, inmediatamente la serie empatiza contigo porque los nuevos personajes reales que aparecen, ellos tienen las mismas preguntas exactamente que tú y se hacen exactamente las mismas preguntas. De hecho, hay un personaje que lo dice en pantalla: ¿qué estoy viendo?, cuando le enseñan la retransmisión de lo que es la sitcom de Wanda. Y es la pregunta que yo me estaba haciendo continuamente: ¿qué puñetas está ocurriendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es todo esto? ¿No se supone que Vision estaba muerto? Es lo que se preguntan los personajes. ¿Por qué una sitcom? Es lo que se preguntan los personajes. ¿Qué es la realidad, esta simulación que ha montado Wanda? ¿Qué es todo esto? De hecho, cuando los personajes empiezan a apuntar algunas de esas cosas en una pizarra que tienen, me ha hecho mucha gracia eso, porque algunas de las cosas que apuntan se parece a las notas que yo he ido cogiendo a medida que estaba viendo la serie. Entonces, de esa manera, lo que hace la historia y la serie es conectar contigo, porque inmediatamente, aunque te sientas perdido, entiendes que eso es normal, que eso es lo que quiere la historia, que estés perdido, pero puesto que, digamos, has encontrado tu sitio dentro de la perdición, por muy raro que suene eso, pero entiendes que, vale, entonces no estoy perdido, no soy estúpido, no soy tonto, es normal que sienta esto porque los propios personajes tienen las mismas dudas que yo. Todo eso está bien introducido y a un ritmo muy bueno, porque justo en el momento en el que yo justo estaba a punto de pensar y de decir, igual 3 capítulos de introducción de incógnitas están siendo demasiados, y justo en el momento en el que yo pensé eso, que yo decía, vale, llevamos demasiados capítulos que no entiendo qué está pasando, en el momento preciso la serie te empieza a introducir algunas soluciones, algunas respuestas y da un pequeño giro. Entonces mantiene bien tu interés, por lo menos hasta la mitad o las 2/3 partes de la serie. Y a raíz de todas las preguntas que te haces o las conjeturas que tú te puedas hacer en tu cabeza, obviamente para tú darte tú mismo respuestas antes de que te las dé la serie, pues es normal y lógico que empieces a hacer algunas comparaciones o algunos paralelismos con cosas que ya conoces. Y a mí, por ejemplo, esta serie, por lo que me gustó, es porque tenía elementos y conceptos de otros grandes guiones y de otras grandes películas, tales como Rick y Morty, Matrix, El Show de Truman e incluso Pleasantville, una película protagonizada por Tobey Maguire que igual no todo el mundo conoce. Yo lo primero que pensé fue, esto es como el capítulo de Rick y Morty en el que están atrapados en una simulación dentro de otra simulación dentro de otra simulación. Y de hecho tiene muchos elementos de ese capítulo, que es como por ejemplo de que los personajes que están en el extra radio pues están glitcheados y que todo funciona acorde a un guión. Es que es exactamente eso. Pero el problema llega, creo que al final del 7º capítulo y en el 8º. Y es cuando ocurre el big reveal y ocurre un plot twist bastante vago para mi gusto y de una escritura bastante barata y pobre. Y es que ahora resulta que había una mastermind detrás de todo, but not really. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que se descubre que Agnes, que era una especie de personaje secundario, es en verdad una bruja que estaba detrás de todo. Y se llama
llama Agatha. Y el hecho de que esté detrás de todo te lo dice la propia serie. Sale un cartel que dice It was Agatha all along. Pero, como digo, not really, porque por un lado, dentro de toda esa serie de incógnitas que te plantea la trama, ves que hay veces que Wanda como que tiene momentos de lucidez, pero a veces no es consciente de lo que pasa, entonces no sabes si realmente ella está al control o no de todo lo que es la simulación. Entonces es normal que pienses, a lo mejor hay alguien, otra mente superior detrás de todo esto, entonces se te introduce a Agatha, pero ella tampoco está al control de todo y la historia te cuenta que efectivamente es Wanda la que lo está controlando todo, pero ella no sabe cómo está ocurriendo esto. Entonces, ¿cómo tengo que entender esto? Y tal y como lo he entendido yo, y creo que es lo que ocurre, es que Agatha simplemente era una tipa que simplemente estaba ahí o pasaba por ahí y de repente ocurrió la explosión que genera Wanda, la explosión emocional que crea toda esa simulación, y Agatha dijo, interesante, voy a quedarme a ver cómo va esto y le robaré el poder. O sea, sin más, de la nada. Y el problema que tiene Agatha como personaje es que precisamente Agnes y Agatha son dos personajes totalmente diferentes, no es el mismo personaje, porque es tal radical el cambio que da de un personaje a otro que no puedes decir que sea el mismo. Y prueba de ello es que precisamente la propia serie necesita volver a reintroducirte el personaje o introducir el personaje de Agatha, y es de hecho lo que hace, porque cuando al final del séptimo capítulo te dicen it was Agnes all along, lo que ocurre al principio del octavo es que precisamente hay un flashback y se te cuenta la backhistoria o el background de Agatha, de que era una bruja que estuvieron a punto de matar durante la matanza de brujas de Salem, más bien eran sus hermanas, entonces era como una especie de purga interna, pero ella les sifoneó todo el poder y... En fin, no voy a comentar más porque es que lo que le ocurre a Agatha es totalmente irrelevante para la historia, y eso yo creo que está mal introducirte personajes casi al final de la historia porque entonces carecen de total importancia y no tienen ningún impacto emocional. Para algo sirven las clásicas estructuras de introducción, nudo y desenlace, y para hacerlo bien tienes que introducir en la primera parte, en la introducción, todos los personajes y todas las piezas con las que vas a funcionar el resto de la historia, porque si empiezas a retroactivamente a introducir piezas nuevas casi al final, no vas a generar ningún tipo de misterio o impacto emocional, porque no te da tiempo a sentir algo por ese personaje, sea positivo o negativo. Si lo que se pretendía era crear un misterio, lo que tenía que haber hecho en la historia es desde un primer principio establecer que sí, vale, efectivamente existe una mastermind detrás de todo, pero no sabemos quién es. Entonces el misterio va de revelar la identidad de esa mastermind dentro del círculo cerrado de personajes que te presenta la propia historia. Eso es lo que hace un buen misterio, el que tú sepas que es alguien de los que conoces pero no sabes quién es, tipo el Orient Express de Agatha Christie. Mira, también se llama Agatha, toma ya. Pero lo que quiero decir es que es un esquema ya establecido que sí funciona, y si quieres conseguir un buen resultado, hazlo así, hazlo con la fórmula que sí funciona. Y hay momentos que esto queda muy patente, de que Agatha es un personaje muy forzado y de que las acciones y las conclusiones finales están tan forzadas y tan sacadas de la manga que precisamente Agatha tiene que verbalizar y explicarle a Wanda qué está ocurriendo, qué está viendo. Lo que está haciendo en realidad es explicárselo a los espectadores, a ti, porque es que es tan forzado y tan rusheado todo que precisamente necesita una explicación explícita. Entonces lo que obtenemos son escenas de estas típicas de villano, de monólogo de villano, de cuando el villano da el discurso revelando todo su plan secreto, porque hace falta hacer eso precisamente porque ese plan no estaba siendo claro antes. En fin, Agatha me parece un personaje totalmente random, innecesario, porque yo esperaba de hecho que precisamente, puesto que la historia gira en torno a Wanda y de su dolor interno, yo pensaba que esta historia sobre WandaVision iba a girar única y exclusivamente alrededor de Wanda, y más concretamente sobre el dolor y cómo gestionarlo, cómo procesarlo, cómo digerirlo, y también sobre el aislamiento y el enclaustramiento, que es lo que le ocurre a Wanda, que lo que hace ella es aislarse con su dolor y no para de gestarlo dentro, y es por lo que ocurre toda lo que es la explosión con la simulación emocional que hace Wanda. El personaje de Agatha para eso era completamente innecesario. Podían haberse inventado alguna resolución mucho más original que siguiese centrada en Wanda y de cómo es ella misma la que procesa toda esa historia suya interna. El único papel de Agatha es como de psicóloga, que lo que hace es guiar a Wanda dentro de sus memorias y sus sueños para literalmente llegar a la raíz del problema, a la raíz de su dolor. Cosa que creo que Agatha como personaje no hace falta, y a lo mejor Wanda lo podría haber conseguido de alguna otra forma. Hablando de otras cosas que narrativamente están mal dentro de esta serie, es todo el personaje de Mónica Rambeau, y es que a mitad de la serie se la abandona como personaje completamente, se la deja en la cuneta. Se ha pasado la mitad de la serie, la mitad de la trama invirtiendo en ese personaje, cultivándolo, dándole poderes, pero lo que ha hecho la historia o el guión ha sido en última instancia guardarse ese personaje en la recámara, en la guantera, para volver a sacarlo después. Y esto es algo muy típico dentro de lo que son las sagas y las narraciones: cultivar o crear un personaje y
guardártelo para otra historia. Vale, ok, hazlo, pero por lo menos dale alguna conclusión satisfactoria a ese personaje dentro de la historia que me estás contando. Pero no, la última acción significante que tiene Mónica es más o menos en la mitad de la serie o la segunda, tercera parte, que ella intenta razonar con Wanda y ya está. Y no le ocurre absolutamente nada más. Adquiere unos superpoderes que tampoco tienen relevancia dentro de la historia, salvo para en un momento dado salvar de las balas a los hijos ficticios de Wanda. Y bueno, ese personaje queda totalmente aparcado. Lo típico que hace es de guardar un personaje en el limbo y ya lo sacaré cuando me interese. Dentro del apartado de anécdotas de cosas que me he dado cuenta que eran flagrantes fallos, era por ejemplo el flashback que tiene Wanda, el primer flashback que tiene cuando está con Agatha, que es cuando ella se ve a sí misma como cría y cuando están en familia viendo pelis. Están en su casa tan tranquilamente con las luces puestas mientras afuera hay una puñetera guerra. Están pegando tiros y ellos ni siquiera han atrincherado las ventanas ni han apagado las luces. Ellos están ahí tan tranquilamente viendo la televisión y riéndose. Esa situación queda muy poco natural. No es así como se comportan las familias en medio de una guerra. No puedo decirlo de primera mano, pero creo que si pones hoy en día en la televisión serás capaz de verlo. Y luego en la ultimísima escena en la que Wanda le está diciendo a Mónica algo así como que este poder que tengo es nuevo pero aprenderé a controlarlo, hay un fallazo de iluminación tremendo que es flagrante. Se nota que ahí hay justo un plano que grabaron fuera o después o en otro día, en otro momento, y aparentemente no han sabido replicar o copiar justo el esquema de iluminación que habían hecho al principio. Es que lo que pasa es que originariamente la luz era como de día, como que le pegaba lateral a Wanda, pero de repente le han hecho una iluminación de retrato de estudio de arriba, casi frontal, y además notas el reflejo en los ojos. Era tan evidente, las sombras no caían como tenían que caer. En fin, concluyendo, lo peor que me sabe de todo es que Wanda como personaje me está gustando, pero no me está gustando el tratamiento que le están dando. Creo que este personaje se le tenía que haber introducido primero y bien introducido para darle más importancia y más protagonismo y más relevancia con alguna película individual solo para Wanda, pero primero la película, después una serie como WandaVision, sin ese detalle de Agatha porque sobra completamente, y después la película de Doctor Strange 2 en el multiverso de la locura. Porque el personaje está bien, la interpretación de Elizabeth Olsen está también muy bien, pero lo que le están haciendo a este personaje es, yo creo que el resultado de una mala planificación, de un mal orden. Y no es entonces problema de la interpretación, no es tanto el problema de guión, pero digamos que el guión sufre consecuentemente por el principal problema que es la producción. Y es que todo el mundo sabe que Marvel es una fábrica cinematográfica. Está haciendo las películas en cadena de montaje, incluso los propios capítulos de todas las series que hacen están dirigidos cada uno por distintos directores. Una autocorrección rápida. La serie, en efecto, en su totalidad ha sido dirigida por la misma persona, pero sin embargo, sí que cada capítulo ha sido escrito y por lo tanto ha tenido un guionista diferente para cada capítulo. Toda la serie ha sido escrita por 8 personas diferentes. Aunque sí que es verdad que ha sido dirigida por siempre la misma persona y por lo tanto supervisada, sí que es verdad, no podemos negarlo, y no estaba muy lejos de la realidad cuando dije que esto parece que una mitad de la serie ha sido escrito por una persona y la otra mitad por otra. Pues bueno, esto va más allá todavía y es que ha sido escrita por 8 personas diferentes. Y obviamente las películas también que saca continuamente están dirigidas por gente distinta y todas estas pelis se van filmando y haciéndose en paralelo. Y no es una producción lineal. Y entonces aquí yo creo que se ven bastantes deficiencias. Creo que Wanda es un personaje mal planificado y por lo tanto mal tratado. Wanda se merece un mejor tratamiento, una mejor atención y no que se le trate como un producto rápido de a ver si lo sacamos ya al mercado. Esta situación evidentemente es irrevertible porque literalmente no hay vuelta de hoja. Lo que está hecho, hecho está. Ya no podemos volver atrás en el tiempo y revertir lo que le han hecho a este personaje. Lo único que nos queda entonces es tratarlo mejor en el futuro. Y es que por un lado he leído por ahí que si a Elizabeth Olsen le volviesen a ofrecer el papel de Wanda, ella seguramente lo acepte. Y recordemos que, y ahí va un spoiler, en Doctor Strange 2 en el multiverso de la locura no vemos realmente cómo muere Wanda, sino que se le derruye un edificio encima. Y tal y como oí alguna vez a decirle a alguien por ahí, es que toda muerte por derrumbamiento de edificio es casi como una muerte off-screen y por lo tanto no existe. Es una muerte narrativamente muy cómoda que a lo mejor te permite resucitar al personaje. Así que yo creo que para Wanda todavía no hay nada escrito, y siendo que a Marvel le gusta retconear algunas cosas o guardárselas para después, yo creo que Wanda va a ser ese ejemplo de que cuando le convenga para la historia volverán a sacarlo, y desgraciadamente seguramente consecuentemente al hacer eso lo que ocurre es que se le vuelva a
maltratar como personaje, narrativamente. En definitiva, creo que Wanda se merece mejor tratamiento porque es un personaje mucho más interesante de lo que lo están haciendo. Suscríbete a mi canal si te gusta el tipo de comentario que hago. Coméntame qué opinas de WandaVision, si hay algunas cosas que me he dejado por comentar. Dame like y hasta otra.